17. ¿Cuál es el mejor viático para la vejez? Otra vez, cuando un anciano le preguntó cuál sería el mejor viático para la vejez, le respondió: el mismo que para la juventud. Vivir según los principios y de acuerdo con la naturaleza. Te darías muy bien cuenta de lo que es si reflexionaras en que la naturaleza del hombre no está hecha para el placer. Tampoco el caballo, el perro ni el buey, que son mucho menos dignos de honra que el ser humano, están hechos para el placer. No se consideraría que el caballo ha alcanzado su propio fin si no hace nada de lo adecuado para el caballo, aunque coma y beba y se aparee sin restricción. Ni tampoco el perro porque disfrute, como el caballo, de todos los placeres, si no hace nada de aquello por lo que se consideren buenos a los perros, ni ningún otro ser vivo cualquiera privado de la tarea que le es adecuada y colmado de placeres. No se llamaría en eso en absoluto vivir conforme a su naturaleza, sino a lo que mejor pone de relieve la virtud por medio de la cual uno obra conforme a su propia naturaleza. Y es que la naturaleza de cada uno conduce a la virtud de cada uno, de manera que es natural que el hombre viva según su naturaleza, no cuando vive en el placer, sino cuando vive en la virtud. Entonces también vendrían el alabarse justamente y el estar orgulloso de sí mismo y lleno de esperanza y confiado, cosas de las cuales por fuerza han de seguirse la alegría y el júbilo cierto. El hombre no es sólo una imitación de la divinidad entre los seres terrenos, sino que también tiene unas virtudes próximas a las suyas, porque ni siquiera entre los dioses podemos imaginar nada mejor que la prudencia y la justicia, además de la templanza y la sensatez. Igual que la divinidad, por la presencia de estas virtudes, es invencible para el placer, invencible para la avaricia, superior al deseo, superior a la envidia y a los celos, magnánimo y benéfico y filántropo, pues así es como imaginamos a la divinidad. Así también hemos de considerar que el hombre, imitación suya, les es semejante cuando es conforme a su naturaleza, y es digno de envidia cuando es así. Al ser digno de envidia, al punto sería también feliz, pues no envidiamos a otros sino a los felices. Y ciertamente no es imposible llegar a ser un hombre así. No podemos captar estas virtudes a través de ningún otro medio, sino de la propia naturaleza humana. Al toparnos con algunos hombres así, a los cuales llamaron divinos y semejantes a los dioses. Si alguien se hubiera ocupado al principio, siendo aún joven, de una correcta educación, y hubiera de una parte aprendido suficientemente cuanto se contiene en las buenas enseñanzas, y de otra hubiera practicado bastante lo practicable, ese vivirá en su vejez conforme a la naturaleza, sirviéndose de los rechazos que lleva en sí mismo, y sobrellevaría sin tristeza la privación de los placeres de la juventud, a la par que se mantendría sin tristeza en su actual falta de vigor corporal, y no se enfadaría ni al ser despreciado por el prójimo, ni al estar desatendido por los de la casa y los amigos, como quien cuenta en su mente con un buen remedio para todo eso, la educación que posee. Y si alguien hubiera tenido una educación insuficiente, pero mostrara buena voluntad para lo mejor, y fuera capaz de hacer caso a quienes le aconsejan bien, ese haría bien intentando oír las recomendaciones de quienes han hecho su tarea de saber que esas cosas son perjudiciales y cuáles beneficiosas para los hombres, y de qué manera se podría rehuir las unas y conseguir las otras, y cómo se podría aceptar mansamente las que no son males, pero lo parecen cuando se le acerquen. Al oírles y hacerles caso,
puesto que oírles sin hacerles caso es lo menos beneficioso de todo, se pondría en buena disposición para la vejez y, entre otras cosas, haría desaparecer el miedo a la muerte, que altera y oprime muchísimo a los ancianos, como si hubieran olvidado que a todos los mortales les corresponde la muerte. Eso precisamente es lo que hace muy desdichada la vida de los ancianos, el miedo a la muerte. Así sin duda lo reconocía también el orador Isócrates, pues dicen que aquel en cierta ocasión que le preguntaron cómo vivía, contestó: como es natural que viva quien ya ha cumplido los 90, pensando que la muerte es el último de los males. ¿Cómo iba él a participar en absoluto de la educación o del conocimiento de los auténticos bienes y males? Él, que pensaba que era un mal lo que por fuerza ha de venir después de la más noble vida, porque si la más noble vida es la del hombre bueno, también su término es la muerte. Como decía yo, si alguien consiguiera en la vejez aceptar la muerte sin miedo y con valentía, habría conseguido no poco en relación con el vivir libre de penas y acorde con la naturaleza, y eso lo conseguiría conviviendo con los que no sólo de nombre, sino de verdad son filósofos, si es que está dispuesto a obedecerles. Así que afirmo que ese es el mejor viático de la vejez, lo que mencioné al comenzar el discurso, el vivir conforme a naturaleza, haciendo y pensando lo que es menester, pues un anciano así sería el más alegre corazón y el más digno de alabanza, y con ese viático viviría feliz y honorablemente. Y si alguien cree que el mayor consuelo para los ancianos y lo que les proporcionara una vida libre de tristezas es la riqueza, cree mal, pues ésta puede proporcionar a los hombres los placeres que proceden de la comida y la bebida, y los amorosos y otros semejantes, pero la riqueza de ningún modo podría proporcionar a quien la posee ni alegría de corazón, ni ausencia de tristeza, y como testigo están muchos ricos tristes, desanimados, y se consideran desdichados. Así que la riqueza no sería tampoco un buen socorro de la vejez.